¿Alguna vez te has encontrado atrapado en el vacío de ser ignorado? Esa sensación incómoda, como si tu presencia fuera invisible para alguien importante, puede dejar una marca en tu autoestima y generar frustración. En el trabajo, puede parecer que tus ideas no tienen valor, en las relaciones, que tu voz no es escuchada, y entre amigos, que tu conexión carece de importancia. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver este acto como un rechazo personal, lo reinterpretaras como una lección? Los estoicos nos enseñan que las adversidades no son necesariamente obstáculos, sino ocasiones para forjar un carácter más fuerte y sereno. Este viaje hacia el entendimiento comienza por aceptar que no siempre podemos controlar las acciones o actitudes de los demás. A menudo, ser ignorado tiene más que ver con las circunstancias o las prioridades de la otra persona que contigo mismo. Sin embargo, lo que sí está completamente bajo tu control es cómo eliges responder. Esta respuesta, cuando se enraiza en los principios estoicos, no solo puede proteger tu paz interior, sino también fortalecer tu capacidad de actuar desde un lugar de virtud y propósito. Hoy exploraremos 10 respuestas basadas en esta filosofía ancestral, diseñadas para ayudarte a transformar el dolor de la indiferencia en un proceso de crecimiento personal. Desde reflexionar sobre lo que realmente importa hasta redirigir tu energía hacia aquello que puedes cambiar, descubrirás cómo aplicar estas enseñanzas de manera práctica y significativa. Porque, al final, no se trata de los demás, sino de cómo eliges vivir tu propia vida con integridad y sabiduría. Epicteto, con su profunda claridad, nos invita a reflexionar sobre una verdad esencial. No son los eventos externos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Ser ignorado puede parecer un ataque directo a nuestra valía, pero en realidad es nuestra percepción la que magnifica ese dolor. Los estoicos nos recuerdan que nuestra paz interior no debe depender de las acciones o reacciones de los demás, porque esas cosas están completamente fuera de nuestro control. Lo único que verdaderamente poseemos es nuestra capacidad de decidir cómo responder. Cuando alguien te ignora, la primera reacción puede ser de incomodidad, enojo o incluso tristeza. Estas emociones son humanas y naturales, pero el estoicismo nos desafía a no quedarnos atrapados en ellas. En lugar de entregarle el control de tus emociones a otra persona, pregúntate, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para fortalecerme? Al centrarte en tus respuestas internas en lugar de las acciones externas, recuperas tu poder personal y preservas tu serenidad. Esto no significa ser indiferente o frío, sino aprender a separar lo esencial de lo superfluo. No puedes controlar si alguien te presta atención, pero sí puedes controlar la narrativa que construyes sobre esa experiencia. Puedes decidir no permitir que la actitud de otro determine tu estado emocional. Así, ser ignorado deja de ser una fuente de sufrimiento y se convierte en una oportunidad para practicar la automaestría. Es un acto de libertad elegir no reaccionar de forma automática, sino de manera consciente y en línea con tus valores. En este proceso, te das cuenta de que lo que realmente importa está, siempre, bajo tu control. La indiferencia estoica no implica apatía ni desconexión emocional, sino la capacidad de discernir entre lo que es realmente importante y lo que no lo es. Marco Aurelio, en su sabiduría práctica, nos recuerda que las cosas externas, incluidas las acciones o inacciones de los demás, no tienen poder intrínseco para perturbarnos. Solo nos afectan en la medida en que decidimos otorgarles ese poder mediante nuestro juicio. Cuando alguien nos ignora, la reacción instintiva es sentirnos heridos o rechazados, pero esto ocurre porque hemos interpretado esa indiferencia como algo significativo sobre nosotros mismos. El estoicismo nos invita a dar un paso atrás y cuestionar esa interpretación. Ver las cosas externas como neutrales requiere una práctica consciente. Cuando alguien no responde a nuestras expectativas, es fácil caer en la trampa de asumir que esa acción tiene un significado personal, que refleja nuestra valía o importancia. Sin embargo, la mayoría de las veces, lo que otros hacen o dejan de hacer no tiene nada que ver con nosotros. Las personas están inmersas en sus propios mundos, luchando con sus propias prioridades, preocupaciones y limitaciones. Al practicar la indiferencia, aprendemos a no atribuir más peso del necesario a estas acciones externas. En su lugar, enfocamos nuestra energía en lo que realmente podemos controlar, nuestras elecciones y actitudes. Liberarse de ese juicio no es una tarea fácil, pero es profundamente transformadora. Requiere recordar, una y otra vez, que lo externo es efímero y no define quiénes somos. Esta práctica no significa que dejemos de valorar nuestras relaciones o interacciones humanas, sino que dejamos de depender de ellas para validar nuestra existencia. Al mantenernos centrados en nuestros propios valores y principios, desarrollamos una fortaleza interior que no puede ser sacudida por el comportamiento de los demás.
La verdadera libertad, según los estoicos, radica en esta capacidad de mantenernos indiferentes a lo que no está bajo nuestro control, y así encontrar paz en medio de cualquier tormenta. La búsqueda de validación externa es un reflejo común en nuestras vidas, pero también es una trampa que puede debilitarnos emocionalmente. Cuando nuestra autoestima depende de la aprobación o atención de los demás, le damos a esas personas el control sobre cómo nos sentimos. Séneca, con su sabiduría atemporal, nos recuerda que el hombre sabio es suficiente para sí mismo. Este consejo nos invita a mirar hacia adentro y a descubrir que aquello que buscamos fuera ya reside en nosotros. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no proviene de lo que otros piensan o dicen, sino de nuestra capacidad para definir nuestro propio valor. Construir una autoestima sólida implica reconocer que eres suficiente, independientemente de los aplausos, las críticas o incluso el silencio que recibas de los demás. Este proceso comienza al cultivar una relación contigo mismo basada en el respeto, la aceptación y el aprecio por quien eres y por lo que haces, no por cómo los demás reaccionan ante ti. Cuando dependes de la validación externa, tu paz se vuelve frágil, susceptible a los altibajos de la vida y al comportamiento impredecible de quienes te rodean. Por el contrario, cuando tu autoestima se nutre desde dentro, puedes enfrentar la indiferencia o incluso el rechazo con una serenidad inquebrantable. Esto no significa cerrar la puerta a las relaciones o al feedback externo, sino entender que esas opiniones son accesorios, no la base de tu identidad. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué pasaría si dejaras de buscar reconocimiento fuera y empezaras a reconocer tu propio valor? Cada vez que sientas la necesidad de validación, toma un momento para recordarte que lo esencial ya está en ti. Fortalecer tu autoestima desde dentro no solo te libera de la dependencia emocional, sino que también te permite vivir con mayor autenticidad y propósito. Es un acto de poder y sabiduría elegir ser suficiente para ti mismo. Cuando alguien nos ignora, nuestra reacción inmediata suele estar cargada de emociones: enojo, tristeza, frustración o incluso una mezcla de todas. Estas respuestas son naturales, producto de nuestro instinto humano de buscar conexión y validación. Sin embargo, los estoicos nos invitan a detenernos antes de dejarnos llevar por estas emociones. Marco Aurelio, uno de los grandes exponentes de esta filosofía, escribió: "No permitas que tu mente se arrastre detrás de la impresión inicial". Este consejo nos anima a dar un paso atrás y reflexionar en lugar de reaccionar impulsivamente. La pausa es poder, porque nos permite evaluar la situación con objetividad. Si alguien te ignora, ¿qué implica realmente? Tal vez no tenga nada que ver contigo, sino con las circunstancias o las prioridades de la otra persona. O quizás, incluso si tiene intención de herirte, ¿vale la pena que esa acción controle tu estado emocional? Reflexionar antes de reaccionar te da el espacio para elegir una respuesta más alineada con tus valores y tu propósito. En lugar de dejar que el enojo o la tristeza dicten tus acciones, pregúntate: ¿cómo puedo responder de manera que conserve mi paz interior? Esta simple pregunta cambia el enfoque de la reacción emocional hacia la acción consciente. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de observar tus emociones sin que ellas te dominen. Es un acto de fortaleza reconocer tus sentimientos, pero elegir no actuar desde ellos. Este enfoque no solo te ayuda a manejar la situación con dignidad, sino que también envía un mensaje claro: tu bienestar no está condicionado por el comportamiento de los demás. Al practicar esta calma racional, no solo te fortaleces internamente, sino que también inspiras respeto y admiración. En un mundo que a menudo reacciona de manera impulsiva, la habilidad de responder con serenidad es una forma poderosa de distinguirte y mantener tu equilibrio emocional. Ser ignorado puede despertar una serie de pensamientos automáticos que, a menudo, amplifican nuestro malestar. Sin embargo, la clave para superar estas emociones reside en desafiar esas interpretaciones iniciales. ¿Qué significa realmente que alguien te ignore? ¿Es una acción deliberada para menospreciarte o, tal vez, simplemente un signo de distracción, estrés o prioridades ajenas? Estas preguntas, cuando se formulan con honestidad, abren la puerta a una perspectiva más amplia y, a menudo, más compasiva hacia los demás y hacia nosotros mismos. Los estoicos enfatizan la importancia de cuestionar nuestras percepciones, recordándonos que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando alguien no responde a tu mensaje o parece indiferente, es fácil asumir que hay un desprecio implícito. Pero, ¿y si no fuera así? Tal vez esa persona está lidiando con algo propio que ni siquiera imaginas. Al considerar otras posibilidades, suavizas la carga emocional y reduces el impacto de la situación. Hacerte preguntas transformadoras no solo cambia tu perspectiva, sino que también te permite recuperar el control sobre tus emociones.
En lugar de quedarte atrapado en una narrativa de rechazo, puedes preguntarte, ¿por qué estoy otorgando tanto poder a esta situación? ¿Es realmente tan importante o estoy proyectando mis propias inseguridades? Estas reflexiones no solo alivian la carga emocional, sino que también te fortalecen internamente al centrarte en lo que realmente importa. A través de este ejercicio, te das cuenta de que muchas veces el problema no radica en la acción de ser ignorado, sino en la historia que construimos alrededor de ello. Cambiar esa narrativa no significa negar tus sentimientos, sino reinterpretarlos de una manera que fomente la serenidad y el crecimiento personal. Al adoptar esta práctica, cada momento de silencio puede convertirse en una oportunidad para profundizar en tu propia autocomprensión y en la claridad de tus valores. La paciencia, según los estoicos, no es solo la capacidad de esperar, sino la virtud de hacerlo con calma y sabiduría. Marco Aurelio nos recuerda, la mejor venganza es no ser como ellos, subrayando que nuestras acciones no deben estar dictadas por impulsos ni por las actitudes de los demás. Cuando alguien te ignora, la reacción inmediata puede ser confrontar, insistir o incluso responder con la misma indiferencia. Sin embargo, la verdadera fuerza radica en resistir esa urgencia y permitir que el tiempo actúe como un revelador natural de intenciones y realidades. Practicar la paciencia significa tomar un respiro antes de reaccionar, permitiendo que las emociones iniciales se asienten. En lugar de precipitarte a sacar conclusiones o exigir respuestas, considera que el tiempo puede ofrecer claridad. Quizás lo que hoy parece una afrenta no es más que un malentendido o un reflejo de las circunstancias de la otra persona. A menudo, nuestra interpretación inmediata está teñida de inseguridades o expectativas, y al esperar, podemos ver la situación desde una perspectiva más objetiva y menos emocional. La paciencia también es una forma de preservar tu energía y tu paz interior. En lugar de desgastarte intentando controlar o cambiar el comportamiento de otro, enfócate en lo que puedes hacer por ti mismo. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizar este tiempo para fortalecerme? Al adoptar esta postura, la espera deja de ser una carga y se convierte en un acto de autoafirmación. Al final, la paciencia no solo beneficia tus relaciones, sino que también refuerza tu carácter. Te enseña a resistir la impulsividad y a actuar desde un lugar de calma y reflexión. Este control sobre ti mismo es el núcleo del estoicismo. Elegir no ser arrastrado por las emociones o las acciones externas, sino ser el maestro de tus propias respuestas. Así, cuando alguien te ignora, puedes responder no con reacción, sino con sabiduría y templanza, demostrando que tu valor no depende de las circunstancias, sino de tu virtud. El estoicismo nos recuerda que nuestras acciones deben estar guiadas por nuestras virtudes y no por las emociones o los actos de los demás. En un mundo donde ser ignorado puede percibirse como un ataque personal, es fácil caer en el juego de reaccionar impulsivamente, ya sea buscando atención o devolviendo la indiferencia. Pero esta reacción nos aleja de nuestra esencia y nos convierte en una extensión de las acciones ajenas, en lugar de actuar desde nuestra integridad. Cuando te enfocas en tus propios valores, redefinir la situación se vuelve posible. ¿Qué tipo de persona quieres ser frente a la indiferencia? ¿Alguien que se deja arrastrar por el resentimiento y el ego herido? ¿O alguien que responde con dignidad, autocontrol y claridad de propósito? Este enfoque no significa ignorar tus emociones, sino utilizarlas como una brújula para entender lo que realmente importa para ti y lo que puedes dejar ir. Vivir según tus valores implica preguntarte constantemente si tus acciones reflejan la persona que aspiras a ser. Si la cortesía, el respeto y la paciencia son parte de tus principios, el hecho de que alguien más no los practique no debería cambiar tu compromiso con ellos. La coherencia con tus valores no solo fortalece tu carácter, sino que también te libera de la influencia negativa de los demás, dándote un sentido de libertad emocional que es invaluable. Este enfoque no solo mejora tu bienestar personal, sino que también puede influir positivamente en tus relaciones. Cuando actúas desde un lugar de virtud, inspiras a los demás a hacer lo mismo, o al menos a reconsiderar su comportamiento. Y aunque no lo hagan, tú permaneces firme en tu integridad. El estoicismo nos enseña que no somos responsables de cambiar a los demás, pero sí de mantenernos fieles a quienes somos. En última instancia, enfocar tus acciones en tus valores es un recordatorio constante de que tu vida está definida por tus elecciones y no por las circunstancias. Frente a la indiferencia, actuar desde tus virtudes no solo te permite conservar tu paz interior, sino también crecer como individuo. Este es el verdadero poder, ser fiel a ti mismo, sin importar cómo actúen los demás. Aceptar que no tienes control sobre las acciones, pensamientos o sentimientos de los demás puede ser una de las lecciones más difíciles de asimilar, pero también una de las más liberadoras. A menudo, nos encontramos atrapados en un ciclo de frustración,
intentando cambiar la actitud de alguien hacia nosotros o buscando respuestas donde solo hay silencio. El estoicismo nos invita a dar un paso atrás y entender que luchar contra lo inevitable es una fuente constante de sufrimiento. Aceptar no es resignarse, sino reconocer los límites de tu influencia y elegir enfocarte en lo que realmente puedes cambiar. Aceptar que alguien te ignore no significa justificar su comportamiento, sino dejar de desgastarte emocionalmente intentando forzar una reacción que no está en tus manos. Esta aceptación no es pasiva ni débil. Es un acto de fortaleza que te permite redirigir tu energía hacia lo que tiene verdadero impacto, tus pensamientos, tus acciones y tus decisiones. Al hacerlo, recuperas el control de tu vida y evitas que el comportamiento de los demás determine tu bienestar emocional. La aceptación, según los estoicos, no es un acto de rendición, sino de claridad. Es mirar la realidad tal como es, sin adornarla con expectativas ni juicios innecesarios. Cuando te liberas de la necesidad de que los demás actúen de cierta manera, descubres una tranquilidad que no depende de factores externos. La libertad que surge de esta práctica no radica en cambiar a los demás, sino en cambiar la relación que tienes con sus acciones. Este cambio de perspectiva transforma la indiferencia en una oportunidad para practicar la resiliencia. En lugar de preguntarte por qué alguien te ignora, pregúntate cómo puedes crecer a partir de esta experiencia. La aceptación no solo te libera del peso del rechazo, sino que también te permite vivir con mayor autenticidad, sin la carga de expectativas que no puedes controlar. Es una forma de decirte a ti mismo que tu valor no está en cómo otros te tratan, sino en cómo eliges responder al mundo. Encontrar libertad en la aceptación no significa que no te importe lo que ocurre a tu alrededor, sino que eliges no permitir que eso controle tu paz interior. Es un recordatorio de que, aunque el comportamiento de los demás está fuera de tu alcance, tu capacidad para vivir con serenidad y propósito está, siempre, bajo tu control. Cada desafío en la vida, por más incómodo o doloroso que sea, esconde una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Cuando alguien te ignora, es fácil interpretar el acto como un ataque personal, pero el estoicismo nos invita a mirar más allá de la reacción inicial y preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Este cambio de enfoque transforma el rechazo o la indiferencia en un espacio para la reflexión, el autodescubrimiento y el crecimiento. Cuando te enfrentas al silencio o a la falta de atención de alguien, puedes elegir verlo como una ofensa o como un espejo que te permite observar tus propias emociones y reacciones. ¿Por qué te afecta tanto ser ignorado? ¿Es porque buscas validación externa? ¿O porque te preocupa cómo te perciben los demás? Al responder estas preguntas, comienzas a desentrañar las raíces de tus inseguridades y puedes trabajar en ellas de manera consciente. Este proceso no solo te fortalece, sino que también te libera de depender emocionalmente de las acciones de los demás. Los estoicos nos recuerdan que el carácter se forja en la adversidad, no en la comodidad. Ser ignorado puede parecer un obstáculo, pero también es una oportunidad para practicar la paciencia, la resiliencia y el autocontrol. Al enfrentar esta situación con una mentalidad estoica, te das cuenta de que el verdadero poder no está en cambiar a los demás, sino en cómo eliges interpretar y responder a lo que sucede. Además, este momento puede ser un llamado a redirigir tu energía hacia lo que realmente importa. En lugar de obsesionarte con la falta de atención de alguien, puedes enfocarte en tus propios objetivos, en fortalecer tus relaciones con quienes y valoran tu presencia o en desarrollar habilidades que nutran tu crecimiento personal. Cada instante que inviertes en mejorar tu relación contigo mismo te convierte en una persona más fuerte, más independiente y más alineada con tus valores. Usar estos momentos para crecer no significa negar tus emociones, sino integrarlas en un proceso de aprendizaje. Ser ignorado puede doler, pero también puede ser el empujón necesario para recordarte que tu valor no depende de la atención de otros, sino de tu capacidad para evolucionar. Así, lo que antes parecía una experiencia negativa se convierte en una herramienta poderosa para tu desarrollo personal y para el fortalecimiento de tu carácter. En los momentos de rechazo o indiferencia, es fácil perder de vista lo que realmente importa. Las emociones del momento pueden nublar nuestra perspectiva y llevarnos a enfocarnos en lo inmediato. El silencio, la falta de atención o incluso el aparente desprecio de los demás. Sin embargo, Marco Aurelio, con su sabiduría estoica, nos recuerda que nuestras acciones y pensamientos deben estar guiados por un propósito mayor, uno que trascienda las trivialidades del día a día y se enfoque en lo que realmente da significado a nuestra vida. Cuando alguien te ignora, el impulso inicial puede ser cuestionar tu propio valor o dedicar energía a entender las razones detrás de esa indiferencia. Pero detenerte en ese punto no solo consume tu energía, sino que también desvía tu atención de lo que verdaderamente importa, tu misión, tus valores y tus objetivos a largo plazo.
Al recordar tu propósito mayor, rediriges tu enfoque hacia aquello que aporta sentido y dirección a tu vida, permitiéndote dejar de lado las distracciones emocionales que no contribuyen a tu crecimiento. El propósito mayor no tiene que ser algo monumental o grandioso. Puede ser tan simple como vivir con integridad, contribuir al bienestar de quienes te rodean o trabajar hacia una meta personal que te apasione. Al mantener ese propósito en mente, las pequeñas contrariedades, como la indiferencia de alguien, pierden su peso emocional. No se trata de ignorar tus sentimientos, sino de ponerlos en perspectiva. Realmente este momento define quién eres o lo que buscas lograr. Además, recordar tu propósito mayor no solo te protege de caer en reacciones impulsivas, sino que también te da la fuerza para actuar desde un lugar de claridad y calma. Cuando tus acciones están alineadas con tus valores más profundos, te vuelves menos susceptible a las influencias externas y más resistente ante los altibajos de la vida. No permitas que la falta de reconocimiento o atención de otros desvíe tu camino. En lugar de eso, utiliza esos momentos como recordatorios de que tu camino no depende de la validación externa, sino de la fidelidad a ti mismo y a tu misión. En última instancia, el propósito mayor actúa como una brújula que te mantiene enfocado, incluso en las tormentas emocionales más intensas. No importa cuán grande o pequeño sea el obstáculo, cuando recuerdas por qué haces lo que haces y hacia dónde te diriges, todo lo demás se convierte en ruido de fondo. Este enfoque no solo te libera de las pequeñas distracciones de la vida, sino que también te empodera para vivir con intencionalidad, propósito y una serenidad inquebrantable. Ser ignorado puede sentirse como una herida al ego, pero en realidad es una oportunidad para mirar hacia adentro y reencontrarte contigo mismo. No es un reflejo de tu valor, sino un recordatorio de que tu esencia no depende de cómo otros te perciban, sino de cómo eliges verte a ti mismo. Los estoicos nos enseñan que los desafíos no son obstáculos a evitar, sino herramientas para forjar un carácter más fuerte, más sereno y más alineado con nuestras virtudes. Cuando enfrentes el silencio o la indiferencia, recuerda que tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Esa decisión es tuya y solo tuya. Nadie puede quitarte la capacidad de responder con dignidad, con calma y con una claridad que refleje lo mejor de ti. No necesitas la aprobación de otros para validar tu existencia. El reconocimiento más importante es el que viene de tu interior. La próxima vez que te encuentres en esta situación, respira profundamente, conecta con tus valores y pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser frente a este desafío? Usa ese momento para practicar la paciencia, reforzar tu autoestima desde dentro y recordar que cada experiencia, incluso las incómodas, puede ser una lección valiosa. En este camino, los principios estoicos son un faro que ilumina la dirección correcta. Ellos nos muestran que la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás o en evitar las dificultades, sino en cultivar una serenidad que no dependa de factores externos. Recupera tu paz, porque está dentro de ti. Abraza tu valor, porque siempre ha estado ahí, esperando que lo reconozcas. Y sigue avanzando con la sabiduría estoica en tu corazón, sabiendo que cada paso que das hacia adelante te acerca más a la mejor versión de ti mismo. Este no es solo un cierre, es un nuevo comienzo. Un recordatorio de que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, tienes todo lo necesario para enfrentarlo con valentía y sabiduría. Que cada desafío sea un escalón, no un muro, y que tu camino esté guiado por el propósito, la virtud y la paz interior que define la esencia del estoicismo.